tardes, amados hermanos. Hoy, 24 de julio del 2022, una vez más estamos aquí para transmitir el mensaje de la palabra del Señor a la iglesia a mi cargo, la Iglesia Cristo, el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Pero también va para todas las personas que tienen a bien escucharnos y vernos. Ojalá que les sea de bendición este mensaje. Desafortunadamente, hemos dicho que muchos pastores en muchas iglesias no les gusta hablar del infierno, no les gusta hablar del juicio eterno, no les gusta hablar del pecado, porque pues está de por medio muchas cosas que benefician a ciertos pastores, no a todos, a ciertos pastores, y pues que se vayan los miembros que aportan económicamente, que ayudan mucho en la iglesia, pues es como una gran pérdida. Entonces prefieren hablar mensajes que no perjudique su vida social, que no perjudique su moral, que no perjudique su vida personal. Pero yo he dicho que es mejor hablar la palabra de Dios. Y quisiera escuchar muchos predicadores como Gigi Ávila, que ya está con el Señor, un hombre que habló con la palabra como tal. Hablando de la Biblia, Juan el Bautista, hemos dicho que él hablaba con denuedo y hablaba, ahora sí que sin recovecos. Él hablaba como la palabra es. La palabra del Señor es como el cuchillo en el jamón o en la salchicha, que cuando corta, corta parejito. Entonces, y si a alguno de ustedes les pasa a traer un poquito lo que voy a hablar, disculpen, no es mi intención ofenderlos, pero sí mi deseo es que usted conozca la palabra, la verdad, y no se vaya a ir al infierno porque lo estén apapachando en su iglesia y últimamente haya perdido tanto tiempo ahí queriendo salvar su alma con aportaciones y con otras cosas, que no es ahí la salvación. Lo hemos dicho que la salvación no es por medio de obras ni prodigios eso, sino que es una gracia divina de Dios. Y bueno, quiero leer Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que como dije, solamente los pastores valientes que no tienen temor de nada, predicar la palabra, porque también llevan una vida digna y saben ellos que si están hablando mal o lo contrario de cómo están viviendo, pues es como escupir para arriba, ¿no? Entonces quiero leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No voy a hablar mucho con respecto a lo que es el castigo, el juicio eterno, lo que significa o simboliza realmente el infierno. Más bien quiero enfocarme a ese juicio que es el fuego eterno. Allá en el libro de Lucas encontramos un pasaje en el capítulo 16, del versículo 19 al 31. Encontramos aquel pasaje de Lázaro el mendigo y el hombre rico. No se dice el nombre del rico, pero sí solamente es el hombre rico. Y cómo ver que este hombre, Lázaro, se va al seno de Abraham, pero el hombre rico se va al fuego eterno, es decir, al infierno. ¿Y quiénes son los que se van ahí? Bueno, leímos Apocalipsis de nuevo. Y quiero entonces mencionar algo lo que dice en el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 33, en el versículo 14, habla acerca de lo mismo, del Apocalipsis 21:8. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrevino o sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, esos son el fuego que nunca se va a apagar, las llamas que estarán ahí por toda la eternidad. ¿Quiénes son estos? Bueno, claramente la palabra del Señor dice que estos, desde el versículo 14, si seguimos leyendo hasta el versículo 16, Isaías describe a los que dentro del pueblo de Dios saldrán aprobados del fuego del juicio,
Y hay que notar que esto será solo que los que llevan una vida piadosa, una vida de fidelidad, de santidad, una vida de testimonio, una vida, mire, por ejemplo, aquellos que acatan los justos juicios de la ley de Dios, es decir, que la obedecen, aquellos que hablan con sinceridad y sin engaño, es decir, los que no son mentirosos, los que no son engañosos, aquellos que no rehúsan hacer las cosas bien y que se rehúsan al contrario a hacer dinero deshonroso. Quisiera hablar muchas cosas de esto, pero por ejemplo los que niegan a participar de la violencia divina, los que niegan hurtar, los que niegan robar, los que protestan por las falsas doctrinas, los que protestan por la forma de ser en la iglesia, es decir, que tratan de corregir a la gente. ¿Y sabe qué? Esa gente está peleando porque quiere que las almas sean salvas, no que sean condenadas. Y todo lo contrario, esa gente que se les habla con la palabra se molestan y lo que hacen es irse de la iglesia. Y es un problema que no surge solamente en una congregación, sino que surge en diferentes congregaciones. Hay quienes se atreven todavía a criticar y a ponernos apodos o sobrenombres como anticuados, como cosa del pasado, que hay que vivir la modernidad y que hay que estar en la actualidad, en fin. Pero no voy a tratar tanto eso, sino que vea que los pecadores tienen un lugar que se llama infierno, o el fuego que nunca se extingue, es decir, que nunca termina. Ahí en Isaías capítulo 66, desde el versículo 24 en adelante, sobre todo el 24, encontramos, por ejemplo, que dice la palabra del Señor, Isaías 66, versículo 24, de la siguiente manera: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Si usted se da cuenta, el fuego eterno es aquel que estará por siempre, donde el gusano nunca muere. Yo quiero decirles algo aquí. Hace 15 años, cuando yo fui operado, más bien intervenido en mi órgano para poder hacer pipí, tuvieron que hacerme un túnel en la vejiga, en la próstata, y en esa ocasión me sacaron un tanto de carne, así como un vaso lleno de carne, más grande que una próstata, y para poder evacuar y poder hacer mis necesidades fisiológicas. Entonces resulta que esa noche que me iban a intervenir, Dios me mostró algo, y quiero decirles que el testimonio que he dicho no lo voy a contar hoy, pero yo veía cómo los cadáveres, la tierra los vomitaba y los volvía a tragar. Los cadáveres vivos, válgase la expresión, usted dirá, se contradice, son cadáveres, cuerpos que estaban ahí en el Hades, en la sepultura, pero como la tierra los sacaba, esos cadáveres vivos, con lamentos que jamás en mi vida he escuchado, llenos de gusano, escúchelo, llenos de gusano y todos quemados, y los cadáveres todos horribles, ¿no? Como cuando alguien se está quemando en un accidente y lo sacan del fuego y ya sale con quemaduras de 3er grado, algo así. Yo vi eso. Y bueno, y aquí está en la Biblia. Realmente yo no había leído eso cuando el Señor me mostró esa visión. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 12, la palabra del Señor nos corrobora algo de lo que les acabo de decir. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era,
y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces es un fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando Juan el Bautista, cuando él empieza a proclamar la venida del Cordero, ¿no? Juan el Bautista, hemos dicho que era un hombre que hablaba con rectitud. Él nunca levantó iglesias, ni fue pastor, ni nada de eso, pero fue el vocero, el pregonero de Jesús. No vamos a explicar todo eso hoy, pero aquí está diciendo, vendrá. Si usted es cuidadoso, el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero es fuego de Dios, no el fuego que quema, que martiriza, que tortura. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, es decir, va a limpiar su pueblo y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. En el pasaje de Lucas capítulo 16, en el versículo 19 al 31, nos habla de el hombre rico que estaba en el lugar de tormento. Fíjense ustedes de dónde salió. Él era un creyente, él creía. Entonces, mucha gente que ya ha creído en Cristo está en la iglesia, ¿sí? Está en la era, está en la congregación. Y el trigo, cuando nosotros la llevamos a la era, ¿usted sabe qué es una era? Bueno, los campesinos sí me entienden, y quizás aquellos que han investigado. La era es donde se amontonaba la mazorca. La mazorca es el maíz cuando está como lote, y ahí se ponía el arnero para majar la mazorca con garrote en un arnero de cuero o de lazo, y ahí en ese lugar donde se ponía todo eso, donde se majaba para desgranar el maíz, eso se llamaba era. ¿Y qué pasaba? Todo el totomoste, toda la basura se apartaba del maíz y se echaba a la basura y se quemaba. Entonces es lo que está diciendo Dios acá, ¿no? Él va de su iglesia, vamos a hablar de la era, de lo que es su iglesia. En la iglesia que yo pastoreo, Iglesia Cristo Divino Redentor, no todos son salvos. Algunos no son salvos, ya llevan años que están ahí, pero no son salvos. Y bueno, el Señor cuando venga, Él va a limpiar esa iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia local, pero hablo de la iglesia universal. Él va a limpiar toda su iglesia, todas aquellas religiones, sectas que se hacen llamar cristianos. El Señor va a limpiar de su era universal, de su iglesia universal, y sí, de su era universal también. Va a limpiar y va a sacar la basura y lo va a echar al fuego que nunca se consume. ¿Quiénes son los que están a la basura? Lo que leímos anteriormente y lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Los hipócritas, los mentirosos, los adúlteros, los afeminados, los hechiceros, etcétera, etcétera. No lo estoy ofendiendo, ¿verdad? ¿O se siente mal? Perdóneme si se siente mal, pero yo no lo ofendo yo. Si se va a enojar conmigo, no lo haga. No, porque lo está haciendo con Dios. Estoy leyendo la palabra del Señor. Hay miembros que les gusta pintarse el cabello, la ceja, los bigotes, los ojos, y se visten como Jezabel, vaya, para que me entienda. Y cuando uno quiere tratar de corregirlos para que vistan con decencia, con honestidad en el vestido, se enojan y ¿sabe qué hacen? Se van donde se les permite todo eso, poner pantalón, escotados, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero hablar mucho de eso, pero todos ellos también van a tener parte aquí en este lugar, y el Señor va a limpiar la basura. En otras palabras, Él va a limpiar la basura de su iglesia.
Él va a quitar todo aquello que estorba. Mire, ahí en el capítulo 13 mismo de Mateo, en el versículo 42, hay algo que a mí me impresionó. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús explica así la parábola de la cizaña. Cuando el sembrador vino y sembró, y luego viene y dice, Señor, que no fue trigo lo que sembramos. Pero fíjate que vino el enemigo en la noche y sembró su cizaña, metió su cizaña. Cuando nosotros predicamos la sana palabra en la iglesia, cuando nosotros predicamos la sana doctrina, vienen otros a sonsacar los miembros, dentro de ellos hasta pastores, entre comillas, ¿no? Que con el pretexto de guardar la amistad van a visitar a los miembros de una iglesia, y sobre todo si ya pertenecieron o estuvieron en esa iglesia y ya se van a otro lado, los empiezan a visitar y a llevarlos y a meterles ideas y cosas, incluyéndolos a ellos. Y ya no hablemos de aquellos que empiezan a meter doctrinas erróneas. Entonces el Señor lo mismo va a hacer acá. Lo que acabo de hablar en el pasaje anterior, eso mismo estoy hablando aquí en cuanto a lo que dice Jesús, ¿no? Que Él va a limpiar, ¿no? Aquí habla la parábola de la cizaña. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos de los malos. Ya, y sigo leyendo ahí, usted va a encontrar que el Señor está diciendo que en aquel día va a limpiar a su iglesia. ¿Y quiénes son los que se van a ir al cielo? ¿Y quiénes son los que se van a ir al infierno? Yo sé que cada día o cada vez que yo predico me dan muchas cosas por decir. Por ejemplo, en este pasaje dice que Jesús describe lo que le sucede a todos los que sirven de tropiezo. Escuche, los que sirven de tropiezo a los que hacen iniquidad, a los que pecan, a los que hacen maldad. Y estos serán atormentados con el fuego, ¿no? Experimentarán el gran sufrimiento, donde el fuego nunca se apaga. Y ahí sufrirán el castigo eterno. Apocalipsis 14, del verso 9 al 11 podemos encontrar, del verso versículo 10. Nadie que acepte la Biblia como la palabra de Dios puede rechazar esa doctrina. No se aniquila a los malos, sino que se les arroja al horno de fuego. No los matamos, no los acabamos. Mire, Dios no va a acabar así porque sí con la gente pecadora, ¿no? Muchos dicen que el infierno no existe, ¿no? Y entonces vivir en esta vida es lo máximo. Por eso dicen, hay que gozar la vida. Una vez muriendo se acabó todo. Eso es mentira. Mira, después de este mundo sigue la que viene. Y quién sabe a dónde va a ir usted, no sé, al infierno o al cielo. Pero si usted dice que se va a ir se va a quedar aquí en esta tierra, bueno, esa tierra va a terminar. No vamos a hablar de eso hoy, pero esta tierra va a terminar. Habrá tierra nueva, habrá cielo nuevo, habrán mares nuevos. O sea, Dios va a cambiar todo, pero esta tierra, según Pedro, va a ser destruida. Pero vamos a seguir adelante con este tema que quisiera enfatizar. Algo que me llamó la atención aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 que mencioné hace rato, en el versículo 10, y voy a leer desde el 9, Apocalipsis capítulo 14, verso 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro
en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Se da cuenta? En la gran tribulación se va a revelar todo esto. Está la tribulación y la gran tribulación. La gran tribulación se divide en dos partes. 3 años y medio será de una paz ficticia, donde el anticristo tratará de conquistar a toda la humanidad, a toda la raza humana, unirá a los gobiernos, y entonces no habrán fronteras, porque todo se va a nacionalizar mundialmente. Habrá una sola moneda, ¿no? Porque habrá un solo gobierno. Se llama monopolio. Se va a monopolizar todo lo que es negocio, vehículos y todo lo que usted quiera. Porque habrá un solo gobierno, que no voy a explicar todo lo que va a hacer. Pero dentro del anticristo estará el falso profeta, el 666, que también vamos a explicar después. Pero estará la bestia, ¿no? Y entonces aquellos que se dejen sellar por ese sello, quedarán condenados por toda la eternidad. Por eso es importante que hoy nos preparemos para el arrebatamiento de la iglesia, porque cuando Cristo venga, se va a llevar no los pecadores, los que ya estamos leyendo y los que voy a terminar de leer en el Apocalipsis. Es increíble lo que estoy diciendo. Mucha gente no lo cree, por eso digo que es increíble, porque parece increíble, pero realmente los pecadores se van a ir al fuego eterno, al infierno, pues, al tormento eterno. Sin embargo, Dios te está ofreciendo una oportunidad para que hoy te arrepientas y aceptes su palabra y aceptes a Jesucristo como el único Salvador, y dejes de vivir esa vida de porquería, permíteme decir esa palabra, esa vida de basura, esa vida de vanidad. ¿Qué te cuesta, señorita, vestirte bien, ser natural, original? Yo digo, cuando yo me enamoré de mi esposa, me enamoré de su naturalidad. Ella nunca usó pestañas postizas, nunca usó sombras en sus ojos, nunca se pintó los ojos. Me gustó su cabello, que medía 1,45 de largo, increíble, me encantaba su cabello. Me gustó que vestía con vestidos y ya. La cosa está de que me gustó lo natural, y nosotros tenemos que ser con esa belleza que Dios nos dio. Tenemos que ser y poner ahora sí a la luz lo hermoso, lo hermosa que Dios te hizo o nos hizo en el vientre de nuestra madre. Bueno, seguiremos entonces diciéndoles que esta palabra que estoy leyendo es muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las gentes son pecadoras. Mire, hoy en día todo el mundo es pecador. Yo soy pecador, pero somos pecadores ya redimidos con la sangre del Señor Jesucristo. Lo que dice el Apocalipsis 21, el versículo 8, ¿no? Dice: los cobardes e incrédulos. Cuando estoy hablando de cobardes, estoy hablando de aquella gente que no quiere aceptar la verdad. Incrédulos, que se hacen llamar ateos y que su Dios es el dinero, el poder, que su Dios es la política, el trabajo, la grandeza, bienes y raíces. Pero dice que Dios menciona varias clases de personas que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso es un fuego que nunca se va a consumir. Número 1, los cobardes son los que temen la desaprobación y las amenazas de las otras personas más que lo que valoran la fidelidad a Cristo y a la verdad de su palabra. Su seguridad y nivel social
entre los demás son para ellos más importante que la fidelidad. Entre los cobardes están los transigentes del pueblo de Dios, esos abominables, ¿no? Que abandonan la lucha y no vencen. Y yo podría darles un montón de citas, pero ¿cuánta gente? Un día me dijo una señorita, es que pastor, en mi trabajo me obligan a ponerme el pantalón. En mi trabajo me obligan a pintarme las uñas. En mi trabajo me obligan a pintarme el cabello. En mi trabajo, oiga, como que solamente ese trabajo existe en todo el mundo. Y si no hay ahí, es como aquel que estudió para maestro y no le dieron plaza. Y como no le dieron plaza, pues ya no trabaja porque solo de maestro sabe trabajar. No, mi hermano. Yo fui bolero, paletero, cargador, albañil, peón, bueno, mozo de oficio, y hotelero, administrador, etcétera, etcétera. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios puede suplirte cualquier necesidad que tengas y te puede dar un mejor trabajo. Salte de ahí donde te están obligando a hacer una ramera. Y aunque te ofendas, hermano, tú que tratas de imitar al mundo, vivir con la vanidad del mundo, salte de ahí. Mira, Dios te puede dar un trabajo honroso y mejor. Sin embargo, este punto que estoy hablando acá, otros temen, escúchenlo bien, temen que los critiquen porque sean de la baja sociedad. Ay, sí, ellos son ya de la sociedad de alto rango. ¿Cómo le llaman a ellos? ¿No? Esa gente que se cree de muy alto nivel social. No, hermano. Para Dios no hay nivel social. Entonces, no podemos nosotros negar a Dios por solo pertenecer a una sociedad de distinción. Allá en la iglesia hemos visto familias que llegaron con los brazos cruzados, que no tenían nada. Hoy que tienen una profesión, hoy que tienen carros, vehículos en plural, de último modelo, que tienen buenas casas, plural, que tienen inclusive hasta rancho, ganado. ¿Sabes? Se salieron de la iglesia porque su luz cambió, su forma de vestir cambió, su forma de hablar cambió. Ya no eran aquella ropa sencilla, ya no era aquellos zapatos comunes. Ahora ya no era una bicicleta, ni siquiera una moto, pero cambiaron porque los hizo cambiar las muchas bendiciones que recibieron de Dios. Ya no podían estar con la chusma, es decir, con la gente pobre, con la gente humilde de la iglesia. Y optaron por irse a otras iglesias buscando su nivel social. Qué triste. A mí me da tristeza. Eso es lo que dice ahí, ese versículo que estoy leyendo. Y no solo eso, habla de los cobardes. Cuando estoy hablando de los cobardes, estoy hablando, hermanos, de aquellos que ya han creído, de aquellos que han sido predicadores inclusive, que permanecieron fiel a pesar de pruebas y luchas, pero que un día se descarriaron, se cayeron de la gracia del Señor. Y estos se llaman impíos, cobardes, porque no pudieron seguir y están tirados. Los invito a que se levanten, que retomen esa fe con la que creyeron, con aquel primer amor cuando creyeron en Cristo Jesús. Los invito a retomar ese camino. El mundo es pasajero, todo va a pasar, todo va a quedar aquí. Nada de este mundo, escuche, nada de este mundo entrará en el reino de los cielos. En segundo lugar, yo quiero decirles que los incrédulos incluye
antiguos creyentes en Cristo que fueron vencidos por diversos pecados, como los enumeradores, como los que hemos hablado, como los que hemos dicho, los que hemos mencionado. Podemos hablar también de aquellos que profesaron un ministerio, que desempeñaron un ministerio en la iglesia, que llegaron a ser diáconos, líderes de sociedades, que llegaron a ser inclusive predicadores, evangelistas, pastores. Estos, escuches, serán parte de los que se irán al infierno. Hoy muchas iglesias proclaman que es, oiga, lo que proclaman muchas iglesias, yo digo muchas acá porque he encontrado muchas que son posibles vividores, estafan a las congregaciones, a los miembros. Hermanos, aquellos que dejaron de ser verdaderamente hijos de Dios, dejaron de ser como Dios quiere que seamos. Aquellos que hoy han cambiado su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de tratar. Qué triste. No puedo enumerar todo lo que dice este versículo. Pero los cobardes, homicidas, los afeminados. Dice en 1 Corintios, el capítulo 6, verso 9 en adelante. Ahí habla de los borrachos, de los adúlteros, como dice aquí Apocalipsis 21:8, de los afeminados, de las prostitutas, de los ladrones, de los asesinos, de los mentirosos, de los agiotistas, de los estafadores, de todos aquellos que hacen maldad. Pero ¿sabe qué? Cristo le ama, porque Cristo vino para rescatarlo de esa mala vida. Cristo quiere cambiar no solamente su vida, sino que quiere cambiar ese estilo de ser como persona y hacer una nueva persona en usted, un nuevo hombre, una nueva criatura. Renuncia al mundo. Mire, la Biblia dice que ganará el hombre si granjeara al mundo y perdiere su alma. Salva tu alma. El mundo pasa y todo lo que hagas aquí se va a quedar. Un ejemplo, cuando uno empieza a tener sus cosas aquí en la tierra y a trabajar duro para tener su carrito, su casita y aquello, porque son cosas que nos sirven. Cuando morimos, ¿a quién le quedan? Pues a nuestros hijos. Y a veces ya con los que se casan o las que se casan, ya no quedan con nuestra propia familia, sino saber con quién quedan. Y si tu esposa se queda joven y viuda, ¿a quién le va a quedar todo lo que haces? Pues al otro, o viceversa. Entonces, quiero en esta hora culminar con una oración, diciéndoles lo que dice Apocalipsis 21:8. Si no te arrepientes, si no aceptas a Cristo en tu corazón, tu lugar será en el lago de fuego. Será en el lugar donde nunca el gusano muere. Hoy se clasifican el lugar de tormento, el infierno y el lago de fuego. 3 cosas. La Biblia nos enseña el lugar de tormento y del infierno, pero del lago de fuego no muestra dónde está, pero sí existe, porque la Biblia lo dice, y ese fuego nunca se apagará, el gusano nunca morirá. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Quiero orar por ti. Ojalá que puedas aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y tú, primo, amigo, sobrino, no sé cómo llamarte, porque cuando eras cristiano eras fiel, eras mi hermano en Cristo. Ahora, pues ya no puede ser. Pero si te arrepientes y vuelves a los caminos del Señor,
volveremos a ser hermanos en el Señor Jesucristo. Él quiere reconciliar tu vida. Hazlo con el Señor tú. Hazlo, reconcilia tu vida. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y deja de hacer lo malo, deja de pecar. Vuélvete a las cosas que el Señor te ha enseñado y que te seguirá enseñando. Padre que estás en el reino de los cielos, después de esta prédica, después de esta enseñanza, que trato de darle a tu iglesia, a tu pueblo, a aquellos que nos escuchan, Señor, donde quiera que se encuentren, te suplico y te pido que tengas misericordia de ellos, guárdales, bendíceles, rescátalos, Señor, de la falsa manera de vivir, de esa falsa sociedad, sácalos de ese mundo pagano, sácalos de esa vanidad, Señor, y vuélvelos al camino de santidad, que otro día hablaremos de este tema. Muchas gracias, Señor, en tus manos está tu pueblo y sobre todo la Iglesia Cristo, el Divino Redentor. Dios les bendiga, un saludo a todos y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo.